en donde estamos sentados y estamos mirando la pantalla. Cualquiera que llega piensa que nosotros estamos viendo las letras subir porque hay alguno de los actores que lo conocemos o porque estamos esperando que nuestro nombre esté ahí. Pero aunque nuestra vista está mirando la pantalla, nuestra mente está analizando el final de esta película. Y no nos sentimos conformes con el final de esa película. No nos sentimos agradados como terminó esa película, porque nosotros pensábamos que esa película iba a terminar de otra manera. Nosotros de hecho habíamos hecho nuestros análisis y entendíamos que debía morir tal persona, pero no morir otra persona. De pronto es una película en donde entendemos que el protagonista principal, que el personaje principal es la persona quien debe continuar y no morir de la manera como murió. De hecho, es tan fuerte este sentido de terminar bien una historia que en muchas ocasiones hay personas que se quedan pensando y ellos hacen otra trama. Ellos en sus mentes se resisten a que muriera tal persona o tal personaje y lo mantienen vivo, pero matan a otra persona. Eso nos ha sucedido a todos. Y si estamos acompañados, el asunto es mayor todavía. Porque entonces comenzamos a intercambiar los unos con los otros y decir: tú viste lo que pasó, pero eso no debió suceder. Y el otro dice: claro que no debió suceder. ¿Por qué dejaron que eso suceda? No, esa película no sirvió, esa película no me gustó, tú no te das cuenta. Y de esa manera está el diálogo. Bueno, un domingo como hoy, quizás un poquito más temprano, en la mañana de esta hora, hay una conversación parecida. En este caso, no de una película, sino de una historia de la vida real, vista precisamente por quienes van comentando y no están conformes con el final. Ellos esperaban otro final. Ellos querían otro final. Ellos necesitaban otro final. Pero estamos bien. Yo pensé que ellos, y no yo hablo sin... Ahora sí, ok. Hasta yo me estoy leyendo. Ya yo me estaba forzando más pensando que era. Ellos no solo esperaban otro final, como decía, ellos querían otro final, ellos necesitaban otro final. Y aunque la Biblia no nos dice qué conversaban estas dos personas, sí sabemos de qué conversaban. No sabemos las palabras exactas, pero el tema sí. Y es precisamente la historia que quisiera que analicemos en este momento. En el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice de la siguiente manera. Voy a leer varios versículos y voy a ir haciendo paradas. Y he aquí, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estoy leyendo Reina Valera del 60. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjense que no era una conversación de que... No, era un debate. Era una conversación no conforme con lo que había sucedido. Y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no
le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense que ellos, con este final, estaban tristes, estaban preocupados, decepcionados. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, por lo que siguen la narración, dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Te sorprende que estemos hablando de lo que estamos hablando? ¿Eres tú el único que no está enterado? ¿Qué le están diciendo? Ignorante, pero en un lenguaje bien diplomático. Sí. Entonces, él les dijo: ¿qué cosas? Para que vean que no está malo preguntar. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estábamos esperando otro final, no el final que se nos ha presentado. Sigue diciendo: lo sentenciaron de sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros, versículo 21, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Tenemos muchas horas pensando en esto, tenemos muchas horas dándole vuelta a todo esto. Imagínese usted que cuando termina la película y usted se queda ahí, eso es por unos minutos, pero ellos tenían varios días meditando en todo eso. Quizás cuántas cosas habían pensado. Aunque también nos han contado, versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Quiénes son las que están dando el testimonio? Mujeres. ¿Y por qué yo les digo esto? En el pueblo de Israel, en las tierras bíblicas, en los tiempos bíblicos, el testimonio de las mujeres no era tomado. No era tomada una mujer como testigo. ¿Por qué? Porque las mujeres, según la tradición de los tiempos bíblicos, de las tierras bíblicas, eran muy emocionalistas y no se podía confiar en un testimonio tan emocionalista. Piensen, mis hermanos, ¿quiénes fueron las primeros testigos? Mujeres. ¿Con quién fue el primer humano que Cristo habló después de resucitar? Una mujer. Las paradojas de Dios, ¿no? ¿Por qué ellos no creían todavía? Porque ¿quiénes eran las que estaban dando testimonio? Mujeres. Y por eso ellos dicen, aunque estas mujeres han hablado, no nos convence. Versículo 23. Como no hallaron su cuerpo,
Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Estaban viendo visiones. Fíjense que ellos no están diciendo, y vieron unos ángeles y uno, no. Vieron visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, hablando de Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta historia, mis hermanos, es una historia que, así como la hemos comenzado en el análisis, de no sentirse ellos, estos dos caminantes, uno de ellos es Cleofas, eran discípulos de Jesús, no eran parte de los 12, pero eran de los seguidores de Jesús, y cómo estaban ellos tan ilusionados, cómo estaban ellos tan esperanzados de que Jesús restauraría el reino a Israel. De hecho, recuerden que una de las preguntas de los 12 fue esa: Señor, ¿restaurará el reino a Israel ahora? ¿Por qué? Porque la expectativa que los maestros judíos habían creado de Jesús, del Mesías, era una expectativa de un líder militar que vendría a vencer, a aplastar a todos los enemigos de Israel e iba a establecer la gloria de los tiempos de David. Esa era la historia que ellos esperaban que se iba a dar. Esa era la expectativa que ellos tenían. Y por eso es que le responden que ellos pensaban que él restablecería a Israel. Esa era su expectativa. Pero ¿era esa la trama de Dios? ¿Era esa la historia que Dios había dejado en su palabra? Y fíjense cómo nos dice el versículo 27, y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.